Abrimos ya nuestra tertulia quincenal de Humanidades, el Congreso de Estudios Vascos, del que venimos hablando en este espacio desde comienzo de temporada, enfila ya su recta final, con lo que este próximo viernes celebrará su última sesión de trabajo, que en esta oportunidad tratará sobre el tema de la gobernanza democrática. En esta quinta jornada del Congreso, expertos nacionales e internacionales habrán dado cita en Donostia para debatir sobre las culturas democráticas modernas y su aplicación a los territorios vascos en aras de una mayor cohesión. Tenemos con nosotros a un invitado que nos va a hablar de este asunto tan interesante y que nos presenta ya nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza y, sin embargo, amigo Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon. ¿Qué tal, compañero? Compañeros y, sin embargo, te ha gustado la presentación. Sí, me ha encantado. Oye, Quique, sí. Pues ¿sabes quién es nuestro, y Félix, nuestro invitado es Mario Zubiaga. Mario Zubiaga. Hola. Es profesor. Hola, Mario. Hola, Mario. Arratsaldeon. Que es profesor de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco y es el coordinador científico del área de gobernanza democrática del 18 Congreso de Estudios Vascos, que, como muy bien habéis dicho, este viernes tiene su sesión en Donostia. Bueno, pues Mario, bienvenido a Islandia. Eskerrik asko. Bueno, sí queremos preguntarte, porque al igual que en las restantes secciones del Congreso, el trabajo que ahora culmina se inició hace ya 2 años, con un proceso de reflexión organizado por Eusko Ikaskuntza. ¿Cómo ha sido este proceso, tú que lo conoces bien? Pues ha sido un proceso muy interesante, muy rico. Realmente hemos puesto en marcha un debate de país en el que hemos podido reunir a expertos, en primer lugar, en distintos seminarios, a ciudadanía, mesas ciudadanas que organizamos sobre la base de lo que nos aportaron los expertos, y luego actores sociales, y finalmente llegaremos ya el viernes con una presencia institucional, ¿no? Y realmente el hecho de que nos hayamos acercado a un diagnóstico de los territorios de Euskal Herria, no en todos los aspectos, pero sí en aspectos esenciales relacionados con la cohesión y con la solidaridad, nos llena de satisfacción, y sobre todo por el hecho de que seguramente será el diagnóstico más participativo que se ha realizado, yo creo que nunca, en Euskal Herria, en relación con el estado del país, ¿no? Con la fotografía, el diagnóstico que tenemos en esas cuestiones, y también a partir del libro verde que fuimos elaborando a lo largo de los 2 últimos años, la llegada a las propuestas, a las agendas y a los escenarios deseados hacia el futuro. Porque habéis organizado mesas ciudadanas, foros sociales, habéis organizado durante estos 2 años bastantes iniciativas que, bueno, efectivamente confluyen en esta jornada del viernes, que lleva por título Gobernanza Democrática. Mario, a los que somos ignorantes en la materia, explícanos un poco qué significa esta expresión, gobernanza democrática. En primer lugar, quiero destacar que el adjetivo democrática no es un adjetivo superfluo, porque realmente el término gobernanza se ha puesto muy de moda en los últimos años para definir una forma de hacer política no vertical, horizontal, en la que existen distintos nodos, de forma que las decisiones públicas se reparten entre los nodos y nadie puede encontrar un centro de imputación de la decisión política, ¿no? En cierta forma eso es así, pero el hablar única y exclusivamente de la gobernanza sin añadirle el adjetivo democrática, lo que nos está llevando es a enmascarar el hecho del poder. Es decir, existen nodos, se toman decisiones en red, pero evidentemente hay nodos en esas redes que, tienen una capacidad de acción y una capacidad de dirección y de poder muchísimo mayor que otros, ¿no? De forma que la propuesta que hace Eusko Ikaskuntza y la filosofía que anima nuestro trabajo es la de la gobernanza democrática. Hay que añadirle otro elemento, una cultura democrática y unas praxis democráticas, unas metodologías democráticas al término gobernanza, que es un término descriptivo que aparentemente es neutral, pero que puede llegar a enmascarar el fenómeno del poder, que evidentemente no desaparece. Por lo que deduzco por lo que dices, que la democracia representativa, tal como fue concebida entre los siglos XVIII y XIX, precisa de una reformulación. Vosotros habéis explorado las distintas culturas democráticas modernas de forma de toma de decisiones. ¿Por dónde pueden ir esos nuevos modelos de gobernanza? Sí. Una de las cuestiones más claras en el mundo contemporáneo es que todas las estructuras de mediación están en crisis, ¿no? Y la representación política es una estructura de mediación, como los medios de comunicación, como los partidos, como los sindicatos. Es decir, tenemos grandes masas de población y tenemos espacios en los que se toman decisiones o se transmite información. Todas las estructuras de mediación que existían desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX están en crisis. Y entre otras también la representación política. Las culturas democráticas que hemos detectado a lo largo de los últimos años, a partir de la experiencia internacional y también la propia,
intenta reforzar algunas dimensiones de la democracia que hasta ahora no estaban suficientemente presentes en los procesos de decisión. Básicamente se trataría de combinar. Evidentemente, la democracia representativa no desaparece la representación política, pero combinarla con elementos de democracia participativa y también de democracia directa, de consultas y de referéndums. Teniendo en cuenta que esas tres dimensiones deben ser atravesadas por un eje transversal que es el de la deliberación. Es decir, no es bueno un referéndum sin deliberación previa, no es buena la participación sin deliberación y no es buena tampoco la representación política ni la acción parlamentaria sin deliberación. No es bueno el Parlamento cuando solo funciona con el gesto del jefe de grupo parlamentario que dice hay que votar que sí y hay que votar que no. Con el dedo para arriba, con el dedo Exactamente. para abajo. Entonces, llegamos a la paradoja de la propuesta democrática, por decir algo que hizo Berlusconi en su momento. Para que voy a pagar a tantos parlamentarios y realmente con que haya 3 es suficiente, ¿no? Das voto ponderado a 3, a 1 de cada partido y ya está. Y luego aplicas la ponderación de voto y no voy a pagar a 150 parlamentarios en balde, ¿no? Evidentemente, se trataría de introducir ese eje transversal de la deliberación en las 3 dimensiones de la democracia que tendrían que estar más equilibradas. Deliberación como eje transversal, participación, representación y democracia directa. Y luego hay otra dimensión también que está relacionada con la reconceptualización del concepto de gobernanza, que es la asunción de que el conflicto y la movilización y la protesta no es un mal, ni es un mal en sí mismo, es todo lo contrario, es decir, depende cómo se gestione ese conflicto, esa protesta, esa movilización, es precisamente lo que permite avanzar en derechos, en libertades y en el progreso de la democracia. Es decir, lo social no se cierra nunca y la garantía de que no se cierra lo social es precisamente que existe movilización, ¿no? Entonces, eso también rompe muchos esquemas acerca de cómo entendemos en las sociedades actuales el conflicto, ¿no? Otra cosa es, evidentemente, que el conflicto se puede gestionar bien o mal, pero no es en principio malo. Entonces, la combinación de esas ideas nuevas o culturas políticas democráticas nuevas con la reivindicación de la movilización sería, digamos, lo que hemos podido detectar, a nivel mundial, que es aplicable también a nuestro país, evidentemente. Y viendo a nuestro país, en esto que nos dices tan interesante, Mario, hay algo que, claro, está además en el ADN de los 100 años de trayectoria de Eusko Ikaskuntza, que es la necesidad de crear elementos de vertebración, de coordinación interna, que superen de alguna manera la fragmentación del mundo vasco, pero no por ello que merme su diversidad, que es uno de los valores que también tenemos, ¿no? En este sentido, ¿cuáles pueden ser los elementos, los valores que puedan permitir avanzar hacia una sociedad vasca cada vez más compacta en este sentido? Me ha parecido interesante lo que comentabas acerca de la compactación o de lo compacto, porque el primer debate es un debate terminológico, ¿no? A veces tendemos a utilizar, cuando hablamos de Euskal Herria, de los territorios de Euskal Herria, de la ciudadanía de Euskal Herria, algunos conceptos que quizá también deben ser superados, ¿no? Compactar, unificar, cohesionar a veces, homogeneizar, unificar, uniformizar, es decir, son conceptos que se han utilizado tradicionalmente, pero quizá deben ser sustituidos por otros como articular, crear sinergias, equilibrar, y todo siempre sobre la voluntad de la ciudadanía de los territorios. De forma que cualquier concepto de territorialidad se construye de abajo arriba y no de arriba abajo. Es decir, no se trataría de repetir los esquemas jacobinos que se han aplicado a los territorios de Euskal Herria y mimetizar esos esquemas jacobinos de arriba a abajo desde ese punto de vista de los territorios de Euskal Herria o de Baskonia, ¿no? Se trataría de construir un concepto nuevo de territorialidad que se basa en la voluntad y se basa en ofrecer un proyecto interesante para el país y para los territorios y ver quién quiere confluir y articularse en ese nuevo proyecto, ¿no? De forma que también estamos haciendo, digamos, estamos intentando revisitar algunos conceptos tradicionales acerca del territorio y de la territorialidad. Otra cuestión es que no estamos construyendo nada desde cero, porque evidentemente los ejes que existen y que han existido históricamente en los territorios de Baskonia, culturales, socioeconómicos, lingüísticos, de valores, etcétera, etcétera, son de largo recorrido histórico y se trata simplemente de densificarlos, digamos, ¿no? Ahí la ventaja que tenemos desde el punto de vista de la cohesión hoy en día es que, estoy hablando desde el punto de vista político, porque los de socioeconomía ya hablaron de esto el viernes pasado en Bilbao, y la ventaja que tenemos, dos ventajas yo creo que claves. Una
Una de ellas es que en este momento se puede hablar de la cohesión política con más tranquilidad. Estamos en una era, digamos, posconflicto, de forma que hay, digamos, el debate es mucho más tranquilo, mucho más reposado y hay un respeto, hay una posibilidad de conseguir un respeto recíproco a los proyectos colectivos. Y por otro lado, también un elemento importante y relevante en relación con lo que ocurría hace 100 años cuando surgió Eusko Ikaskuntza, que es que en este momento todos los territorios de Euskal Herria están institucionalizados. Evidentemente, con niveles competenciales diversos, con mayorías políticas que pueden ser cambiantes, pero al menos hay un mapa institucional de los territorios de Baskonia, ¿no? Y eso, evidentemente, es una ventaja importante a la hora de cohesionar los territorios. Bueno, la jornada del viernes en Donostia la va a abrir el profesor de la Universidad de Maastricht, Bruno de Witt, quien tratará sobre el papel de las regiones en el proceso de integración europea. Esto demuestra que uno de los aspectos más interesantes de este congreso es que habéis conseguido reunir no solo a expertos académicos, sino también a agentes que trabajan en el día a día de la gestión interterritorial. Por ejemplo, se va a celebrar una mesa redonda con representantes de Iparralde, de la Comunidad Foral, del País Vasco y de la Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi Navarra, con el objetivo de que definan puntos concretos en los que puedan llevarse a cabo nuevas iniciativas. Esto apunta ya a un futuro en el que hay, por supuesto, mucho trabajo por hacer, ¿no, Mario? Pues sí, lo que ocurre es que al final todo nos remite al concepto de gobernanza democrática que decíamos antes, ¿no? Se trata de construir y hacer un debate de país, construir el futuro del país por medio del trabajo en común y la cooperación. Y la cooperación es una cooperación no solo de la gobernanza público-privada, que es, digamos, la tradicional, es en intereses privados con instituciones, sino también con la ciudadanía y con los actores sociales, de forma que las 4 patas de legitimación estén presentes, ¿no? Academia, ciudadanía, actores sociales y políticos y también, evidentemente, actores económicos e instituciones. Ese Geroa Elkarrekin, que es el lema del Congreso, el futuro que nos une, que nos reúne, es un debate de país. Y en tanto cuanto debate de país, evidentemente, tiene que permitir la confluencia de todos los actores presentes, no solo de algunos, como ha ocurrido durante mucho tiempo, ¿no? Gobernanza democrática este viernes, última sesión de trabajo del Congreso de Estudios Vascos. Juan, ¿qué es lo que queda por delante de este Congreso de Estudios Vascos, la edición número 18? Bueno, pues esta quinta sesión que acabas de citar en Donostia, en la Tabacalera, el próximo viernes a partir de las 9:30 de la mañana, con participación libre como siempre. Y luego ya al viernes siguiente, el viernes de la semana que viene, día 23, la jornada de conclusiones donde se reunirán en Oñate todos los resultados de las 5 ponencias y se llegará y se presentarán unas conclusiones, un avance por lo menos de las conclusiones de este 18 Congreso. Y luego al día siguiente, el sábado 24, la solemne celebración del centenario de Eusko Ikaskuntza, en Oñate también, con representantes institucionales al más alto nivel de todas las administraciones, actos culturales, festivos, musicales, se va a reconstruir la famosa Soca Dancha de 1918, habrá representaciones teatrales, en fin, un día de fiesta y de hermanamiento al que está invitado todo el que lo desee. Bueno, pues que sea todo para bien, que las conclusiones se lleguen a plasmar y que todo vaya estupendamente y que no tengamos que seguir discutiendo a partir de ahora de estos temas. Pero seguiremos hablando porque hay que construir precisamente. Hay que construir país, hay que construirlo todo, básicamente. Dice un oyente, falta ciencia en la política y sobre todo mucha política en la ciencia. Algo de esto le habréis sugerido con vuestras palabras. Ese es el trabajo de 19. Mario Zubiaga, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Juan Aguirre, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Un abrazo. Chao.